Bueno, imaginemos por un momento uno de los escenarios éticos más intensos y, francamente, más complejos a los que nos enfrentamos como sociedad. Un escenario donde los derechos humanos más básicos, nuestras creencias más profundas y hasta la mismísima definición de cuándo empieza la vida parecen chocar de frente. Este debate genera una fricción enorme, ¿verdad? Y muchas veces nos quedamos buscando algo de claridad en medio de todo ese ruido emocional. Así que arrancamos con este análisis. Hoy vamos a dar un paso atrás, a alejarnos de las posturas extremas y a mirar todo esto con una lupa rigurosa y objetiva. Análisis bioético del aborto, principios y perspectivas críticas. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. El objetivo de este recorrido no es, para nada, decir quién tiene la razón o emitir juicios de valor. Se trata de entender profundamente cómo funciona la ética cuando nos enfrentamos a decisiones que son, literalmente, vitales. Y para ello, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, analizaremos el dilema del aborto en sí. Segundo, pasaremos al contexto legal y su definición. Tercero, aplicaremos los 4 grandes principios bioéticos. Cuarto, iremos más allá de los extremos, a la realidad pura y dura. Y quinto, cerraremos con una conclusión y una reflexión final. Empezamos por el principio. 1. El dilema del aborto, un choque de valores humanos. Y es que todo este intenso debate social nace, en el fondo, de un conflicto muy profundo entre valores que casi todos nosotros, a nivel individual, defendemos a capa y espada. Pero claro, para poder analizar cualquier dilema de esta magnitud, primero necesitamos una base médica, un terreno firme. Clínicamente hablando, el aborto es la interrupción del embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero, algo que puede ocurrir de manera espontánea o inducida. Lo realmente interesante de establecer esta definición médica tan objetiva es que nos ayuda a bajar un poco el volumen del aspecto emocional y nos prepara para aplicar la ética sobre un hecho concreto y real. Pasamos al punto 2, contexto legal y definición, regulaciones globales y locales variables. Y aquí la cosa se complica, porque a nivel mundial las leyes son radicalmente distintas, pasando de la prohibición total a la legalidad bajo ciertas condiciones. Es el reflejo perfecto de que no existe a día de hoy un consenso ético universal. Fijaos en este número, 24. Representa un hito legal súper concreto y reciente. En el año 2022, la Corte Constitucional de Colombia tomó la decisión de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación. 24 semanas. Como podéis imaginar, esto fue un auténtico terremoto que generó un debate social y ético masivo. Porque establecer un límite exacto de semanas nos obliga, como sociedad, a trazar una línea en el tiempo donde los derechos cambian de peso. Y eso, sin duda, es siempre un punto de fricción brutal. Y toda esta controversia nos lleva de cabeza a las grandes preguntas que mueven el debate a nivel global. A ver, ¿debe prevalecer siempre la autonomía de la mujer? ¿En qué momento exacto decimos que empieza la vida humana con plenos derechos? ¿Hasta dónde debería meterse el Estado en una decisión tan íntima? ¿Y es realmente posible separar las leyes de nuestras creencias culturales o religiosas? Estas son precisamente las preguntas que demuestran por qué enfrentarnos a este dilema necesita, a gritos, un marco ético estructurado. Y aquí entra el punto 3, 4 principios bioéticos, desglosando el marco analítico. Entonces, el punto clave es que vamos a utilizar el marco estándar de la bioética, el que desarrollaron Bowsam y Childress, como nuestra lente imparcial para analizar todo esto. El primer principio de este marco es la autonomía. Y es fascinante, de verdad, ver cómo se puede aplicar un mismo valor para defender posturas totalmente opuestas. Por un lado, se defiende la autonomía como el derecho fundamental y absoluto de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida. Pero por otro lado, quienes se oponen al aborto invocan exactamente el mismo principio, argumentando que hay que proteger el derecho a la vida y la futura autonomía de ese feto en desarrollo. Es increíble cómo un solo valor ético fundamental nos devuelve 2 visiones del mundo tan diametralmente opuestas cuando hay otra vida sobre la mesa. El segundo principio es la no maleficencia. Básicamente, la regla de, ante todo, no hacer daño. Y esto ilustra brillantemente la tragedia de este dilema. Porque por una parte, evitar el daño significa proteger a las mujeres de los peligrosísimos procedimientos clandestinos que amenazan su vida. Pero por otra parte, evitar el daño también se interpreta como no interrumpir el desarrollo biológico del feto. Es decir, evitar un daño físico o psicológico a una de las partes puede implicar de manera directa e inadvertida un riesgo o daño para la otra. Sigamos avanzando para ver cómo se complica esto. El tercer principio es la beneficencia, que a diferencia de no hacer daño, es buscar activamente el bienestar. Y otra vez nos topamos con una encrucijada. En muchos casos, buscar el bienestar integral de la madre, hablamos de salud física y emocional, pasa por permitir esa interrupción del embarazo. Desde el otro lado, se argumenta que la máxima acción benéfica posible es proteger esa vida fetal que se está formando. Y es que, en bioética, cuando 2 valores tan positivos chocan de frente, nos damos cuenta de que las respuestas absolutas
son extremadamente raras. El cuarto y último principio de este marco es la justicia. Hablando de salud pública, la justicia significa equidad. Por un lado, tenemos que la falta de acceso a procedimientos seguros castiga de una manera desproporcionada a las comunidades con menos recursos, convirtiendo esto en un tema clarísimo de desigualdad social y de mortalidad evitable. Sin embargo, desde la postura contraria, la verdadera justicia implica otorgar la misma protección a toda vida humana desde su inicio, sin importar el contexto social. Es una tensión enorme, constante, entre el acceso igualitario a la salud pública y la protección equitativa de la vida temprana. Pasamos a la sección 4, más allá de los extremos, complejidades del mundo real. Porque la bioética moderna nos pide ir un paso más allá y rechazar los absolutos radicales para enfrentarnos a la realidad. Una realidad humana que a menudo es bastante compleja y desordenada. Y es que existen factores sociales muy tangibles que complican cualquier postura extrema. No estamos hablando solo de teoría abstracta, hablamos de riesgos vitales, de violencia sexual, de impactos emocionales durísimos y de condiciones de pobreza severa. Un análisis verdaderamente responsable tiene que reconocer que si tuviéramos mejores políticas de salud, si garantizáramos el acceso a la educación sexual, a métodos anticonceptivos y a una buena red de apoyo psicológico, una inmensa cantidad de estos dilemas tan dolorosos podrían prevenirse de raíz. La ética, al final del día, no solo está para juzgar el final del camino, también nos exige mejorar las condiciones de partida. Llegamos al punto 5. Conclusión y reflexión final. Empatía en la complejidad. Llegados a este punto, es vital destacar lo que dicen organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la UNESCO, junto con la Academia Bioética. Todos coinciden en demandar un enfoque que deje de lado la confrontación y abrace la empatía, buscando siempre la toma de decisiones responsables y bien informadas. De hecho, hay una cita del material de análisis que me parece absolutamente fundamental. La bioética no busca dar respuestas simples a problemas complejos, sino analizar los dilemas humanos desde diferentes perspectivas éticas. Es un recordatorio brillante de que frente a la tentación de imponer juicios personales absolutos, lo que de verdad necesitamos es respeto mutuo, pensamiento crítico y mucho diálogo estructurado. Nos invita básicamente a aprender a tolerar la incomodidad que produce la complejidad humana. Y para cerrar esta exploración, nos queda flotando una pregunta profunda, de esas que te dejan pensando un buen rato. Frente a un dilema donde no existen verdades matemáticas absolutas, ¿cómo logramos como sociedad mantener ese equilibrio tan delicado entre el respeto a los derechos individuales y la protección de la dignidad humana? La intención hoy no era daros una solución masticada o cerrada, sino poner sobre la mesa las herramientas para que esta pregunta pueda ser debatida con la profundidad y el rigor que verdaderamente exige. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.